Entonces, ustedes tienen un cubo que muestra cómo la lectura va desde lo más básico, que son los sonidos transformados en letra, después las palabras, las oraciones, los párrafos, hasta llegar a cuestiones que no son tan visibles como las palabras o como las letras, que sería, por ejemplo, la coherencia textual, que sería, por ejemplo, el contacto con el contexto, ¿sí? El estilo, todas esas cuestiones que hacen a un texto. Y acá lo que dice en esta filmina es que la lectura se da, es un proceso simultáneo, porque se da en todos los niveles. Por eso es tan complejo leer. No basta con saber reconocer las letras, sino que el cerebro procesa las letras, las palabras, las oraciones, construye ideas, relaciona ideas, le presta atención a los conectores, y ese proceso es recursivo porque es tan intenso y hay que hacer tantas cuestiones que hace falta poder acceder en algún momento específico a alguna otra información, ¿sí? Entonces yo puedo estar leyendo un texto y prestando especial atención a las palabras, pero en algún momento necesito volver atrás con la lectura porque me perdí las ideas. O si aparece una palabra que no conozco, que no está en mi léxico, yo me voy al contexto para tratar de entender lo que significa esa palabra. Pero si no la logro reponer, me voy a tener que también detener y buscar la palabra en un diccionario, si es que esa palabra es muy importante para la comprensión lectora, para ese momento de la lectura, ¿sí? Entonces la lectura es decodificar, dice ahí, pero es más que decodificar. La decodificación es la parte más física. El ojo es el órgano que lleva al cerebro información visual, ¿sí? Pero esa información visual es trabajada en el cerebro y a partir de allí empieza todo un proceso de interpretación. Decodificar es interpretar. En ese sentido está usado acá, ¿sí? Y la decodificación es una parte, porque el resto es un proceso inferencial, dice allí también. Entonces, lo que hay que decir acá también es que la lectura es estratégica, es un proceso estratégico. Entonces, no está mal leer salteado, ojear, avanzar. Depende de la intención con la que yo lea, no siempre tengo que leer todo lo que está en el texto, ¿sí? El lector usa estrategias. Y entre esas estrategias está lo que ya habíamos visto de predecir, es decir, ir anticipando de qué trata el texto, lo que viene, cómo sigue la historia o la argumentación, lo que sea que estemos trabajando, ¿sí? Y acá también dice que este proceso es recursivo, pero que se puede dar desde lo más básico, que son las letras y las palabras, hasta cuestiones más profundas, como por ejemplo la cuestión semántica, ¿sí? Muy bien. A ver que están entrando dos más. Por favor, apaguen la música. Está linda la música, pero... Bueno, creo que ya entraron todos. Hasta acá esa parte. Ahora nos salteamos lo de la memoria, pero es bueno que sepan que el modelo es, como ya habíamos dicho, informático, ¿sí? Entonces considera que hay una memoria de proceso que va guardando información de trabajo y que se va borrando, ¿no?
Pero lo que interesa también es que hay una memoria a largo plazo donde está nuestro conocimiento, y ese conocimiento es semántico. Lo que guardamos no son palabras, son ideas, son significados, ideas, pero tampoco están completos esos significados, están esquematizados. Y serían esquemas semánticos. Para dar un ejemplo, podemos decir lo que implica para cada uno de ustedes la palabra mamífero. Mamífero ya te lleva a un campo de conocimiento que es la biología, y dentro de la biología te lleva a un campo específico que tiene que ver con el estudio de los seres vivos, pero dentro de todos los seres vivos con el estudio de uno de los reinos que se llamaban antes, el reino animal. Y dentro de eso, también en esos esquemas que tenemos guardados hay distinto conocimiento, ¿no? Puede haber un conocimiento que permita saber que los mamíferos son un tipo de animales que se caracterizan o están clasificados por su forma de alimentación, por ejemplo, ¿sí? Y después habrá quien sepa que también un mamífero puede estar en el agua, ¿sí? Y habrá otro que no lo sepa, y ahí aparece esto de los esquemas que a lo largo de la vida van ampliándose en nuestro cerebro. Bueno, vamos a ir ahora a... desde acá empezamos a tomar notas, si quieren, ¿sí? Las estrategias discursivas, las estrategias que yo uso para entrar en el texto, en definitiva, es eso. Nosotros lo que vamos a ver ahora son qué preguntas, las vamos a pensar a las estrategias como preguntas. Acá en esta parte, después léanlo con detenimiento, explica que es una estrategia, ¿sí? Es algo global, ¿no? Tiene que ver con un objetivo, es algo flexible, tengo metas. Para leer siempre hay que tener una meta clara de por qué estoy leyendo un objetivo, ¿no? Puede ser desde aprobar un parcial, aprobar un trabajo práctico, hasta formarme, conocer un tema, ¿no? En fin, esas metas son importantes porque definen cómo vas a leer. Si vas a leer exhaustivamente, si vas a leer superficialmente, si vas a leer tomando notas, haciendo apuntes, entonces depende de tus objetivos de lectura, ¿sí? Si estás preparando un parcial, seguramente vas a hacer apuntes, vas a empezar subrayando ideas y después vas a transformar esos subrayados en un resumen del texto que leíste, ¿sí? Bueno, acá hay muchas ideas sobre lo que son las estrategias, está bueno que lo lean detenidamente y lo piensen. Son atajos, dices, ¿no? Atajos significa que te facilitan, te permiten llegar al objetivo de la comprensión, pero de una manera más dinámica, ¿no? También habla de eficiencia, fíjate. Es como en el mundo de las computadoras, por eso este modelo es informático. En el mundo de las computadoras se busca la eficiencia del sistema, ¿sí? Un sistema eficiente es el que permite procesar algo de la manera más rápida, más completa. Eficiencia tiene que ver también no solo con la velocidad, sino también con que se logren los objetivos, ¿no? Puede haber una lectura lenta, minuciosa, detallada, una relectura, una vuelta atrás en el texto, y sería una buena estrategia, por ejemplo, para estudiar. Pero para leer el diario, por ahí no. Por ahí yo hago simplemente hojear, pasar las hojas del diario, ¿no? Si estás tomando un café, algo, y estás con un periódico impreso, no te vas a poner a leer minuciosamente, a subrayar ideas principales, ¿no? Vas a leer hojeando, vas a detenerte en los titulares, en fin, ¿sí? Estos esquemas, estos atajos esquemáticos, las estrategias también son conocimiento, eso es lo que está diciendo acá la Filmina, son conocimientos que tenés o que no tenés. Entonces, cuando ya los tenés a los esquemas de las estrategias de lectura, ya lo podés usar reiteradamente con nuevos textos que enfrentás, ¿sí? Bueno,
Acá está. Vamos a considerar, según este modelo, 3 tipos de trabajo para la lectura. Uno es la reconstrucción del texto base. ¿Qué dijo el autor? Entonces yo me pregunto en esto que se llama modelo de texto base o modelo de situación. El texto base que yo estoy leyendo es lo que está escrito y dicho con las palabras del autor, valga la redundancia, ¿sí? Entonces esa es una parte importante de la lectura, lograr tener en claro qué es lo que él dice. Y vean estas preguntas, son las más importantes. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Quién es el que está hablando? ¿Por qué está hablando? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y de qué manera fue dicho? Ahí aparece el conocimiento que vos tenés de la clase de texto que estás leyendo. Entonces quiere decir que para reconstruir el modelo de texto base, vos te preguntás ¿qué dice? Y la respuesta al qué dice, ¿qué será? Una síntesis. Entonces, ahí aparece lo que yo les decía. Si estás estudiando, no te va a bastar con tener una idea general de lo que dice el texto, sino que vas a hacer un resumen. Un resumen es una estrategia de lectura, ¿ven? Que consiste en seleccionar las ideas principales del texto. Pero las ideas principales son ideas principales en la medida en que vos sepas para qué lees. Tu intención de lectura determina lo más importante del texto que estás leyendo. Muy bien, para reconstruir el modelo de situación, también te tenés que preguntar cómo está dicho esto, qué lenguaje usa el autor, qué giros, qué ejemplos, qué registro dice por allí. El registro es si la escritura es más formal o menos formal. Como ya dijimos, la otra pregunta clave para reconstruir el modelo de situación es ¿para qué yo estoy leyendo este texto? Es decir, este texto no es lo mismo para mí si lo leo por placer, si lo leo para mi vida privada o si lo leo porque voy a tener que exponer después en una clase. Es muy distinto, ¿sí? Bueno, esa es una de las cuestiones que trabajamos transformándolas o pensando las estrategias como las preguntas que un lector le hace al texto, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de reconstruir el modelo de situación? Lograr saber el punto de vista de ese texto sobre el tema. ¿Qué dice el autor? ¿Qué es lo que me plantea el texto que yo estoy leyendo? Ahí no aparece mi opinión, no aparece, no se pone en juego la reescritura de lo que leí. Ahí aparece reconstruir lo que el autor ha dicho. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe. Pablo, sí. Usted dijo que había como tres puntos, tres modelos que íbamos a transcurrir. ¿El modelo de situación sería el primer punto, la primera estación? Exactamente, modelo de texto base o modelo de situación es, según Van Dijk, es una de las cuestiones que tiene que ver con la lectura. Es decir, leer significa hacerse estas preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo lo dice? ¿Quién lo dijo y por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Y para qué estoy leyendo? Cuando yo me hago esas preguntas, la respuesta a esas preguntas, es decir, la síntesis del texto, la consideración del registro con el que escribió el autor, pensar por qué dijo lo que dijo, dónde escribió, dónde publicó, todas esas preguntas que hacen a entender el mensaje, por decirlo de otra manera, y si yo también tengo en claro el para qué yo estoy leyendo, con eso estoy logrando reconstruir un modelo del texto de situación, el modelo de situación o modelo del texto base. El texto base, ¿cuál sería? Lo que escribió el autor. Es lo que está en una hoja. ¿Quién está hablando? M me sale a mí. Hace una bolsa grande, cuadradita. No, una bolsa grande, no, era un modelo de texto base. Marita,
tenés prendido el micrófono aunque sale apagado, creo que sos vos. Ya, No, no soy yo, es Antonella Juárez que tiene el micrófono. ¿Antonella? Profe, Sí. habla Emilio. Emilio, dale. Sí, profe, usted dijo ahí los giros que hace el autor. El registro es la elección de palabras, los giros lingüísticos me refería. Muy buena la pregunta. O sea, yo no solo me hago una síntesis de lo que dice el autor, sino que tengo que ir un poquito más allá. ¿Cómo escribió? ¿Con qué lenguaje? Ese es el registro, ¿ven? Depende de la clase de texto que estoy leyendo, el registro puede ser más formal o menos formal. Puede ser un registro que lo pueda entender cualquier lector, o puede ser un registro especializado para gente que estudia ciencias de la comunicación, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, como ya preguntaron, todo esto que está en esta presentación es una parte del proceso de lectura. Son las preguntas con las que yo logro reconstruir lo que dice el texto. Vamos al siguiente. Entonces este uno sería. No, antes de ir al siguiente, estas son las estrategias con las que yo construyo ese texto base. No hace falta que copien porque tienen ya este PowerPoint en Word y en formato de PowerPoint, ¿sí? Para reconstruir el texto base, trabajo con las palabras, esos son los léxicos. Identifico palabras, pienso en el significado de cada palabra. Trabajo con las ideas. Anoten si quieren que proposición significa ideas. Entonces, cuando dice ahí estrategias proposicionales, son estrategias para saber qué función cumple cada palabra en cada oración, pero también qué relación tienen esas palabras dentro de una oración, ¿sí? Y trabajo a nivel micro, es decir, voy construyendo párrafo por párrafo, voy trabajando lo que se llama la coherencia local. Cuando voy leyendo, cada unidad mínima de comprensión del texto es el párrafo, un conjunto de oraciones. Y yo sé de entrada, sé que el pensamiento se organiza en párrafos. Entonces, hay ideas relacionadas entre sí que van a estar en un párrafo. Y en esas ideas hay algunas que son principales y otras que son secundarias, ¿sí? Yo, para poder construir esta coherencia local, presto atención al significado de las palabras, de las oraciones, pero también dice ahí las relaciones, ¿no? Eso es importante, las relaciones entre el significado de cada palabra y de cada oración. No leo palabras sueltas, no leo oraciones sueltas, leo párrafos completos y relaciono las palabras y las oraciones de ese párrafo. Como el modelo es recursivo, yo mientras reconstruyo lo que dice el texto, o sea, el texto base, voy a apelar a información que está en el texto, a conocimiento del mundo, esa es la pragmática, a la forma en que está escrito el texto, esa es la estilística y la retórica, y voy a pensar también en la lectura como una interacción. Yo estoy analizando también qué quiso hacer el autor con esto, por qué dio ese ejemplo, por qué usó tal palabra, por qué usó tal otra palabra, ¿sí? Estrategias macroestructurales, así como yo trabajo a nivel párrafo, lo macroestructural es armar una idea global del texto. Y esa idea global del texto es sintética. Por eso yo hace rato decía que el modelo de texto base significa construir una síntesis textual, ¿sí? Son todas estrategias que voy a usar para llegar a quedarme con una reducción, con una síntesis, una macroestructura semántica. ¿Qué dice este texto?
y una macroestructura pragmática. ¿Qué dice este texto en este contexto? Eso es lo pragmático, la relación con un contexto, ¿sí? Por eso también se llama modelo de situación. Toda lectura es situada y todo texto es situado. ¿Qué es lo interesante de esto? Que cuando vos lees un texto muy corto, suponete un poema, también construís una macroestructura. Un poema no va a tener ideas. Perdonen un segundo. Justo, si no se iba a cortar la clase. Por eso es modelo de situación, porque no solo tengo presente los significados de las palabras, sino pienso esos significados en una situación concreta, tanto del texto como la mía como lector. Yo estoy leyendo hoy, el texto capaz que se escribió hace 100 años, ¿sí? Depende de qué esté leyendo. Entonces, con esas consideraciones, yo construyo un modelo del texto que estoy leyendo. Sí. Hay compañeros que están esperando ingresar a la clase. ¿Sos vos, Pato? No está hablando Naomi Montaño. Te confundí con la Pato, pero che, no me sale nadie en la sala de espera. Yo tengo acá, estoy hablando por WhatsApp con un compañero que dice que se les fue el internet y ahora no puede volver a ingresar. Bueno, ahí veo, a ver. Que te avisen, ¿meta? Bien, profe. Gracias. ¿Hasta acá De se nada. entiende? Esta es la primera parte, ¿no es cierto?, de lo Sí, que sería profe. el modelo de Van Dijk. Sí, sí. Un trabajo de lectura es esto, pero no acaba ahí la lectura, hay que pasar acá. Entonces, acá están las estrategias para la construcción del texto base y el modelo de situación tiene que ver con el mundo posible o mental. A ver, ¿esto qué es? Esto es muy interesante, muy interesante. Ahí estoy viendo algunas chicas conocidas, adscriptas, a las que no saludé, que hoy tuve problemas para ingresar al Zoom. Estaba logueado y no me dejaba entrar al de la facultad. Estrategias para la construcción del modelo de situación, eso sigue en el punto 1, ¿no? Seguimos en el primer aspecto de la lectura, que es modelo de situación y construcción del texto base, ¿sí? Esa es la primera parte de Van Dijk sobre lectura, o la primera parte de lo que es el proceso lector, que es complejo, que tiene distintas dimensiones y que requiere estrategias a distintos planos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un modelo de situación? Situación. Esto es súper interesante. El discurso que yo estoy leyendo lo puedo comprender si es que se vincula con un mundo posible. Un mundo, o sea, no hay un solo mundo, eso estamos diciendo. Para un terraplanista, saben que existen, quizás acá haya varios, ¿no? De los 139, capaz que hay 100 que son terraplanistas, no sabemos. El mundo no es circulable, ¿sí? Siguen pensando que el mundo es un plano y hay en internet páginas específicas de gente que cree eso, ¿sí? Ahí tienen ustedes un mundo posible, el mundo de los terraplanistas. Después tienen un modelo mental que tiene que ver con cómo se imagina el mundo un terraplanista, ¿sí? O sea, es muy loco pensarlo, porque digamos existen los vuelos, existen los aviones, hasta existe la posibilidad ahora de hacer viajes hacia el espacio exterior y poder ver que la Tierra tiene una forma ovoide, ¿no? No sé cómo se llama la forma, no es exacto el término que usé.
¿Cómo es el nombre de la representación geográfica de la Tierra? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Geoide. ¿Sí? Geoide. Geoide. Una forma propia, no es circular, ¿no es cierto? Es la forma específica de la Tierra, ¿sí? Digo, hoy en día los millonarios pueden viajar al espacio exterior, flotar un poquito ahí sin gravedad y sacarle una foto a la Tierra desde el espacio, ¿sí? Profe, ¿Sí? por lo que hice en internet, la Tierra es un esferoide ovalto, así que Ah, medio perfecto, complicado el qué término bueno. también. Claro, yo no quería usar el término, no quería usar el término circular porque no lo es, o sea, no es perfecto, así que tiene un nombre específico, ¿sí? Bueno, eso es un mundo posible, o sea, hay un texto adquiere sentido en relación a una construcción de la realidad, ahí aparece la ideología. Entonces, leer también es construir ese mundo del autor, o sea, cuál es la ideología del autor, ¿no? Y ese mundo posible, donde yo le doy sentido a un texto, aparece siempre en la lectura. A ver, ustedes están leyendo algunas cosas de la cartilla, ¿sí? Por ejemplo, si han trabajado ya el texto de Cultura Snack, ahí tienen ustedes un autor que tiene una ideología sobre lenguajes digitales. En la discusión sobre lenguajes digitales, se llama, históricamente lo inventó al nombre Humberto Eco, hay apocalípticos e integrados, ¿sí? Los apocalípticos te dicen que todo cambio tecnológico es caótico y destruye todo. En cambio, a los que Eco llamó integrados, son aquellos que frente a las novedades tecnológicas se sienten cómodos, aceptan los cambios, ¿sí? Entonces, Scolari, a ver los que leyeron Cultura Snack, ¿dónde lo posicionarían? Él es alguien que le gusta, que apuesta por los lenguajes digitales o está hablando en Cultura Snack Él en apuesta. contra? ¿Cómo? Él está a favor, porque, por ejemplo, eso hablábamos en las clases teóricas, que usted decía que él valoraba la actividad que tenían los autores para reducir los textos y que no perdían su esencia. Ah, muy bien. Ahí Pablo entonces interpreta que el mundo posible de Cultura Snack sería un mundo favorable hacia los cambios tecnológicos. ¿Ven? Él logró reconstruir esa idea a partir de lo que leyó. Por eso dice acá que ese modelo de situación se construye a partir del contexto en el cual yo leí y también el contexto del texto, ¿no? Scolari es un comunicador, Scolari trabaja siempre el tema de las narrativas transmedia, trabaja siempre las producciones contemporáneas de la comunicación, y entonces yo con todo eso puedo ir, y con lo que leí en el texto, puedo ir entendiendo el texto en función de esta perspectiva positiva. Y ahí aparece lo que sería leer bien o leer mal. A mí no me gusta mucho usar esos términos, pero sí, yo creo que sí hay que decirlo. Hay gente que logra comprender el texto y hay gente que no lo logra comprender. Por eso se pueden hacer pruebas estandarizadas de lectura, ¿sí? Yo puedo evaluar si una persona comprendió el texto en la medida en que puede hacer una síntesis del texto y en la medida en que pueda reconstruir el mundo o el proceso mental. La existencia del mundo o del modelo de situación o de un mundo posible es lo que explica por qué el mismo texto se interpreta distinto. Depende del modelo que yo tenga. Sí, Pablo, estás levantando la mano. Sí, profe, disculpe, cuando usted habla de los mundos posibles y como que hay un modelo mental propio, ¿se refiere al modelo mental del que está leyendo o del que está escribiendo? De ambos. En el caso de esta etapa inicial de la lectura es reconstruir o conocer o darse cuenta cuál es el mundo posible del texto, ¿sí? En esta etapa es del texto, por tanto del autor.
Está muy bien tu pregunta, pero no descuidemos que vos también tenés tu mundo posible y tu representación. Hay un encuentro allí. Por eso surge la polémica. Por eso yo leo y puedo estar totalmente en desacuerdo con lo que dice el autor, pero no comparto su mundo. Esto en teoría política, los marcos, la teoría de los marcos, en análisis del discurso, los marcos interpretativos son lo que permiten comprender algo o no. Por eso en Argentina ahora hablamos de la grieta. Por eso nunca nos ponemos de acuerdo con una serie de temas y cuestiones y por tanto de textos, ¿sí? Por ejemplo, con el tema de la vacuna, no hay un acuerdo sobre ese tema, ¿sí? Porque hay un modelo mental en cada sujeto que es distinto al del otro. Y por más que discutan, no se llega a un acuerdo. ¿Por qué? Porque cada uno está encerrado en un marco. Esa sería la idea. Por eso las redes sociales lo están explotando al máximo, porque saben cómo es el procesamiento mental, entonces saben que cada uno trae su marco y no se sale de ahí. Raro que alguien se salga del marco, ¿sí? ¿Se entiende esto? Es súper interesante, chicos, si ustedes lo piensan, porque quiere decir que leer bien significa prestarle atención a las ideas del texto, pero también hacer un esfuerzo por pensar, a ver, ¿y este autor dónde está situado? ¿De qué me está hablando? ¿Cuál es su marco? ¿Cuál es su ideología? ¿No? ¿Hacia dónde me lleva él con sus ideas? ¿No? Y yo no tengo por qué estar de acuerdo con él. Ahí está también cómo leer. Yo no tengo que leer solo para quedarme con el modelo de situación. Yo tengo que conocer lo que dice el autor y después tomar una postura propia. Ahí vamos al punto 2. En el modelo de Van Dijk se llama modelos contextuales. Ahí importa la interacción. Fíjense las preguntas que hay que hacerse acá. Intenciones de los interlocutores. El autor tiene sus intenciones, vos como lector tenés las tuyas. Cuando vos empezás a responder estas preguntas, ya superaste la etapa de construcción del modelo de texto base y estás contextualizando. Entonces, ¿quién está leyendo? Un alumno, un estudiante de la carrera de Ciencias de Comunicación. Está leyendo un comunicador y estás leyendo para preparar una materia en la cual vas a tener que ser evaluado con un informe de lectura en el mes de julio. En el mes de julio vas a tener que elaborar un informe de lectura sobre una cartilla teórica que ya tenés, ¿sí? Entonces ya ahí tenés, ves, respuestas a esta intención. Estamos pensando en que vos sos un lector estudiante universitario que está leyendo a comunicadores sociales para escribir un informe de lectura con el cual vas a ser evaluado en una materia. Ahí aparecen las respuestas al para qué, dónde, cuándo. Después, fundamental también, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué texto? Esto de cómo te sentís al leer tiene que ver con las preferencias, tiene que ver con la cuestión subjetiva de la lectura. Les debe haber pasado, ¿no? Que hay textos que no te van, que no te interesan para nada por el tema, por la forma en que están escritos, o porque te hacen sentir mal porque tienen un montón de citas súper cultas en otros idiomas y te da bronca y vos decís, pero ¿por qué me escriben en inglés si yo hablo español, ¿no? Te puede pasar eso, que un texto te haga sentir mal, que te haga sentir como me falta conocimiento para leer, ¿no? Qué sé yo, hay autores difíciles de leer, a propósito escriben así, ¿no? Hay otros autores que son súper entretenidos, que te hacen sentir cómodos, ¿no? También depende del tema y del estilo, ¿no? Qué sé yo. Profe, ¿ahí entraría la frase solo sé que no sé nada? ¿Por qué? Porque a veces, por lo que decía, que un texto, cuando lo vamos a leer, a veces lo entendemos y a veces no. Exacto, los textos que tienen muchas citas teóricas, escritos con un lenguaje rebuscado, con citas en otros idiomas, o con palabras muy difíciles, te llevan a decir solo sé que no sé nada, ¿no?
¿Qué hay que hacer con esos textos? Bueno, si yo me hago la pregunta, ¿me siento ignorante con este texto? Está bueno eso. Yo tengo que hacer un esfuerzo extra y tengo que salirme de ese lugar. Porque el autor ha usado estrategias para que yo me sienta así. Ha usado estrategias para quedar él como el que sabe mucho y para hacerme sentir a mí como que no sé nada. Son estrategias del mundo intelectual. No me tengo que dejar asustar, simplemente tengo que usar estrategias para superar esas dificultades. Si lo que me hace sentir ignorante son citas en inglés, pues utilizaré el buscador de Google para traducir, iré a una profe de inglés, buscaré un diccionario, me obligará, esa decisión del autor me obliga a mí a usar estrategias, ¿sí? En cambio, un texto fácil de leer, yo les iba a ejemplificar. Bourdieu es un sociólogo que se lee mucho en la carrera, que tiene textos muy complejos de leer y muy teóricos, pero por ahí tiene otros que son muy ricos en ejemplos, son muy ricos en plantearte situaciones concretas, qué sé yo, para hablarte sobre lo que es la diferencia entre ricos y pobres. Por ejemplo, él usa una metáfora que es, analiza el tema del discurso de lo necesario. Entonces, ese texto es muy simple de leer porque te da ejemplos así básicos y cotidianos que uno los reconoce, ¿no? Y analiza qué es necesario para una persona de clase media, para un rico y para un pobre. Lo necesario para un rico es un reloj de marca, qué sé yo, porque el sujeto ese trabaja en una embajada y sí o sí tiene que ir con un traje, tiene que ir con un reloj que sea de marca, porque si no queda con una representación de sí mismo y que no le conviene para ser embajador. Ahí tenés un ejemplo. ¿Ven qué es sencillo de comprender? Lo necesario varía, depende de las clases sociales. Hay clases sociales en las que lo necesario es comer para sobrevivir y hay otras clases sociales en las que lo necesario es tener algún objeto de lujo como un reloj, por ejemplo. Ese ejemplo que nos da Bourdieu nos lleva a pensar en la realidad y uno empieza a ver cómo en la realidad hay personas que utilizan objetos para sentirse adecuados a distintas situaciones. ¿Ven? Entonces, acá lo que nos propone Van Dijk es que además de saber cómo trabajábamos en el punto 1 de este modelo, además de saber qué dice el texto, yo tengo que pensar, yo como lector, cómo me relaciono con este texto. ¿Qué quiere el autor lograr? Pero ¿qué quiero yo también lograr? ¿Sí? Y ahí aparece lo actitudinal. Y recién acá la compañera decía, yo a veces mi actitud es decir, solo sé que no sé nada. Esa actitud te frena y no te permite avanzar con la lectura, ¿sí? El modelo esto sigue siendo dentro del modelo contextual. El primero es el modelo de la interacción comunicativa, ¿sí? Hay que construir un esquema de la situación. Yo esto, chicos, lo puedo analizar en una frase. Hagan el ejercicio. Yo les voy a pedir que con este modelo ustedes lean la cartilla, ¿sí? Entonces hagan el ejercicio de preguntarse con cada texto de la cartilla. Bueno, no te vas a preguntar quién lee porque ya sabemos, vos tenés un esquema ya. Sos un estudiante universitario que quiere aprobar una materia. Ese es el que está leyendo acá en esta materia. Entonces, un estudiante que hace resúmenes, que hace síntesis, ¿sí? Que reescribe los textos, no los lee así a la pasadita nomás. Entonces, sí te puedes preguntar en cada texto, a ver, el autor, ¿dónde escribió, dónde publicó? ¿En una revista científica, en un periódico? ¿Es un libro? ¿Qué es lo que estoy leyendo? Porque eso hace que cambie este modelo contextual. Dentro del modelo de los modelos contextuales está el de la interacción y está del modelo discursivo. Ahí yo me pregunto sobre la cuestión retórica. ¿A qué género pertenece? ¿Es académico? El género es, si quieren anotar, si es académico,
si es periodístico, si es de la vida cotidiana, si es judicial, jurídico. ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo una ley, una resolución. Pues muy bien, eso está dentro del ámbito de los géneros administrativos. ¿Qué estoy leyendo? Una ponencia. Pues muy bien, la ponencia es un texto que se utiliza en el ámbito académico y en el ámbito científico. ¿Ven? Pensar en el género me permite a mí construir un modelo de discurso de lo que estoy leyendo. El registro, ya dijimos que tiene que ver con la elección que hace el autor de palabras, de giros más formales, más informales, usando jerga, usando palabras especializadas. Eso es un registro. ¿Cómo estoy escribiendo el texto? ¿Con un registro académico, culto, o con un registro más informal, cercano a los lectores, con palabras cotidianas? ¿Sí? Recursos estilísticos, metáforas, comparaciones, uso, por ejemplo, de ironía, humor. Esos son los recursos que me permiten a mí, si los reconozco, construir este modelo discursivo. También acá es importante saber que se activa tu enciclopedia. Todo lo que vos sabés del mundo, tanto lingüístico como del mundo verdadero, ¿no? Ese en el que están, mientras nosotros estamos acá estudiando, hay otra gente que está en el mundo real. Nosotros estamos acá en un mundo de palabras lingüísticos, pero hay gente que está con el pico, la pala, ¿no? Haciendo trabajos concretos, ¿no? Lo digo en broma, ¿no? Pero digo, hay un referente extralingüístico, además del texto que estoy leyendo, el texto me habla de una realidad, ¿sí? Todo lo que yo sepa del mundo, todo lo que yo sepa de los textos, de referentes lingüísticos y extralingüísticos, me permiten a mí construir un modelo de conocimiento a partir del texto que estoy leyendo. Bueno, ¿cómo construyo el modelo de situación? También piénsenlos como preguntas. ¿Con qué intención escribió el autor? ¿Con qué intención leo yo? ¿En qué tiempo y en qué espacio se produce esta publicación? ¿Es una publicación en papel? ¿Es una publicación avalada por la universidad? Ahí estamos hablando de espacios sociales, ¿no? El texto viene del ámbito jurídico, en fin. Eso es lo que estamos acá presentando, ¿sí? Temporal. El texto es contemporáneo, es viejo, ha sido escrito en la década del 90, cuando en Argentina se estaba empezando a imponer el neoliberalismo. Ha sido escrito después de los 90, ha sido escrito en medio de la crisis de la pandemia. En fin, el momento de producción del texto me permiten a mí comprender mejor ese texto que estoy leyendo, comprenderlo de otra manera, ¿sí? Información enciclopédica del texto. ¿Qué hay acá que yo conozco, que yo sé de esos referentes extralingüísticos del texto que estoy leyendo? Los modos modales tienen que ver entonces con los modos de comunicación, lo que dijimos, el registro, la elección de palabras, cómo se comunica el autor, ¿no? Y también dice evaluativas, es decir, acá hace referencia esta parte del proceso lector a que yo estoy haciendo, permítanme que vuelva atrás, una valoración, una evaluación de para qué escribió el autor el texto, ¿sí? Estoy evaluando a multinivel, desde el lenguaje que usó, desde las selecciones de palabras y de registro, hasta las intenciones con las que el autor me escribe. Y también estoy haciendo una evaluación del modelo discursivo, ¿no? Yo me doy cuenta si es un texto simple, sencillo, o estoy evaluando que se trata de un texto bien escrito, trabajado, con elecciones de recursos, ¿no? Y también ahí aparece lo que yo no sé. O sea, si es un texto que tiene mucha información enciclopédica que yo no sé,
me va a obligar a detenerme, a leer otras cosas, a buscar en internet. Hoy en día eso es muy fácil de hacer en simultáneo, no estoy leyendo y puedo googlear algo, ¿no? Antes no, antes había que ir sí o sí a un diccionario, a una enciclopedia, era un poquito más complicado eso. Ya hemos trabajado, bueno, la tercera cuestión son las inferencias. Hasta acá, con el 1 y el 2. Profe, disculpe, lo Sí, molesto. Cuando dice espaciales, ¿me podría referir espacios sociales. Entonces, cuando hablamos de espacio, nos referimos a si ha sido escrito en el ámbito académico, si tiene una publicación en formato papel o digital, si está anclado en una página de internet, ¿sí? La dimensión esa tiene que ver con el espacio social en un sentido de que no estamos hablando si lo escribió en una pieza, no es espacial en el sentido físico, sino es en el espacio social de producción del texto, ¿sí? Si ha sido producido en la universidad, en el periodismo, en el ámbito judicial, en fin. Y temporal, la ubicación, tiempo y espacio. Lo espacial sí es geográfico también, en relación a la geopolítica. A ver, vos cuando leas a un autor pensá si es latinoamericano, si es europeo, si es estadounidense, ¿sí? Lo interesante de Scolari es que él es nuestro, digamos, aunque toque temas tecnológicos, él lo escribe desde el imperio, desde un lugar central. Él escribe desde la periferia, por ejemplo, ¿sí? Entonces esas preguntas sobre dónde está situado este señor al que yo estoy leyendo, o esta señora a la que yo estoy leyendo, ¿sí? Modelo de texto base, me pregunto y hago una síntesis. Después, modelo de texto base y modelo de situación van juntos. Después, contextualizo tanto al autor y sus intenciones como al lector. Y después, lo que queda para que ustedes terminen, porque esto ya lo vimos en la clase pasada, pero quería decirlo, es el tercer aspecto de la lectura. Además de sintetizar lo que dice el autor, de situarlo contextualmente, de trabajar a nivel ideológico sobre las intenciones del autor y las mías, de reconocer los marcos del texto base, los marcos que permiten darle coherencia, ¿no? Si yo hablo con alguien que dice que no existe el COVID, para poder comprender eso, yo tengo que entender el marco de esa persona. Es una persona de derecha o informada por medios de derecha que han tomado una postura a favor de la libre circulación y en contra de todas las medidas sanitarias de cuidado de la vida. O sea, básicamente es eso, ¿sí? Ese es el marco de esa persona que te dice no existe el COVID. Si yo no tengo el marco, no entiendo por qué dice eso. Bueno, estamos en hora. Esto de las inferencias ya lo vimos y lo trabajamos en la clase pasada, pero quería decirlo, es el tercer momento. Todo lo que no está escrito, el lector tiene que reponerlo. Profe, le hago una pregunta. Sí. ¿A eso se le llama exégesis también? Exégesis es un término de la filosofía. Mucho tiempo en literatura se habló de lectura hermenéutica, ¿no? Lectura interpretativa. La exégesis también se usa mucho en el campo de la teología, ¿no? Es la interpretación, pero crítica de un texto. Sí, sí tiene que ver con eso. Tiene que ver con la capacidad de realizar una lectura crítica del texto. Lo de las inferencias son reponer lo que no está dicho. El texto nunca dice todo, entonces una lectura completa implica poder reconstruir aquellas cuestiones que no están dichas. Y también hay acá una explicación que ya desarrollamos, ¿se acuerdan? Niveles y formas estratégicas de reponer inferencias, palabras que no están dichas, significados que no están puestos, ¿sí?
Esto de explicatura e implicatura, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que la explicatura es explicar lo que está ahí en una señal, está dicha. En cambio, la implicatura no está dicha en el texto. Una señal lingüística puede ser un pronombre, ¿sí? Un pronombre me está indicando que estoy hablando de alguien, qué sé yo, un varón o una mujer, por decirte, ¿sí? Una implicatura, repongo información que no está en el texto. Bueno, se quedan los míos, se van los de Franco. Ya les di fecha, ¿no? ¿Tomaron registro de eso? En julio se escribe el informe de lectura, que va a ser un parcial domiciliario. O sea que en junio, este mes que ya está transcurriendo, por eso lo digo, tienen que leer la cartilla completa. Y leerla así, o sea, leerla anotando, haciendo la reconstrucción del modelo de situación, el contexto, sacando todas las inferencias, leerla estudiando, ¿sí? Trabajo arduo este mes, ¿sí? Sergio, Sí. soy Franco. ¿Qué haces, Para Franco? avisarle No a- te veo la cara, pero ¿estás bien? Sí, ¿Todo que bien? tengo averiada la cámara, pero para avisarle a los chicos de mi comisión que ya estamos en la sala, así que vayan ingresando ahora que Franco, termine. escuchaste esta última parte, ¿no es cierto? O sea, nosotros Sí, tenemos sí, un sí, mes sí. nomás para seguir acompañando la lectura de la cartilla, así que bueno, Sí, 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 está claro eso. buenísimo. Meta, nos vemos. Un gusto, chicos, un gusto. Nos vamos a las comisiones. Nos quedamos en Chao, las 3 profe. comisiones. Chao, profe. Profe, yo tengo una duda. ¿Eso de mi comisión o no? Eso quería saber, ¿Quién porque el sos? otro día me llegó un correo que decía que tenía que hacer las actividades de su comisión, pero yo estoy en la otra, estoy con la profe Rodríguez. Ah, buenísimo. ¿Y vos te quedás con ella nomás? Sí, Bueno, sí. ¿cómo es tu nombre? Porque me sale tu apellido Fuentes. Fuentes Sandra. Sandra, bueno, ya te saco de mi lista, entonces no hay problema con eso. Bueno. Dale, Bueno, gracias. chao. Chao. Hola, profe. Hola chicos, preparen Buen día. para exponer, ¿no? Y no los Profe, mismos no lo mismo que han hablado la semana pasada, ¿no? Otros, yo tengo una duda. sí. Lo que pasa es que yo recién entré a la carrera porque recién me aceptaron No y sabes que no no me sé, sale tu nombre. ¿Cómo Selena te... Torres. Ajá. Sí, recién me aceptaron, digamos, en la carrera y no sé a qué comisión pertenezco. Y ¿Cómo bueno, tengo? si te parece, te quedas acá. Bien. ¿Podés los viernes? Sí. Listo, te quedas acá. Ah, bueno. Entonces vos ya hoy recibiste un drive en donde también está el material de las clases, ¿sí? Sí, yo estoy en el grupo de WhatsApp, puede ser, y ahí mandaron un drive. Hoy No yo sé si. lo volví a mandar, que primero había mandado mal y después bien. A ese drive entra y ahí hay una carpeta que dice Comisión 1, creo, donde están los prácticos nuestros, ¿sí? Ah, bueno. Bueno, me dan un minutito, chicos, mientras tanto se preparan para exponer. Voluntarios que no hayan hablado la semana pasada, ¿sí? Tienen que ser chicos que la semana pasada no hayan hablado. Profe, disculpe. Sí, vamos a empezar como ya estuvimos trabajando cultura snack, podemos empezar con el segundo eje. Sí, Disculpe, no sé si yo estoy anotada en su clase, porque yo estaba ¿cómo? anotada en otra comisión. Estaba en la del jueves, creo, y la profe dijo que ya no había lugar porque no me había anotado al principio y que ¿Cuándo me note en otra empezaste a comisión. cursar vos? Yo empecé normal, pero la otra clase entré y me olvidé de decirle a usted.
Ah, pero ya estás al día con las tareas estas. Sí, creo que el último práctico no lo hice. Entonces hagamos una cosa para que estén El claros primero, los ingresos nuevos. Van a poner en el chat de vuelta. Me van a pasar de vuelta en el chat ahora mismo nombre, apellido y DNI. ¿Meta? ok, Y te quedás acá, vos sí podés venir los viernes, ¿que no? sí, porque si no tengo que cambiar todos los horarios y ya no me dejan cambiar No, de listo, comisión. quédate, no hay problema. Gracias, profe. Entonces tenemos dos compañeritas nuevas, ahora vamos a hacer que hablen y se presenten. Bueno, Profe, disculpe, antes de Sí. irme. ¿Cuál es la cartilla que hay que leer para el parcial? Porque estaba viendo en el Drive, no la ubico. o sea, cada comisión te va a ir, ¿vos estás en otra comisión? La profesora Rodríguez, Sí, con ella vos estás leyendo una cartilla práctica, ¿no es cierto? Es la misma para todas las comisiones, bueno. ¿sí? O sea, Hay que estar- nosotros, lo que yo dije hoy es que durante este mes hay que leer esa cartilla completa. Porque ¿cuál es el examen? Digamos, es un parcial domiciliario que consiste en escribir un informe de lectura sobre la cartilla, ¿sí? Y vamos cada comisión está trabajando por ejes, por ejemplo, nosotros nos hemos dividido, cada chico eligió un eje distinto, digamos, ¿sí? Así que ya la profe, bueno, sé que ayer tuvo que suspender la clase, la va a recuperar, así que ya ella te va a ir guiando con actividades para abordar la cartilla, ¿sí? Gracias, profe. Dale, chao. Bueno, ahora sí. Buenos días a todos, por si ha ingresado alguien nuevo. Todos y todas. ¿Alguien quiere decir algo que no tenga que ver con la materia? ¿No? Bueno, mejor. Jazmín, no digas nada, que te vi con ganas de hablar y... ¿Por qué siempre tengo ganas de hablar? ¿Puedo decir algo? ¿Qué quiere que diga, profe? No, yo a los chicos de primer año le estaba preguntando. Y yo también estoy en primero, ayudando. Solo los ingresantes de este año. Los recursantes no pueden hablar tampoco. No, nada, estaba habilitando ahí un espacio que mejor si no se da. Bueno. Profe, yo tengo algo que decir. No, yo elegí el eje número 2, pero el tercer texto